Aquiles Guevara Aragort lo saluda en mi estoicismo de hoy, día 152. Piensa en aquellos que no por deficiencias o por inconsistencia, sino por falta de esfuerzos, son demasiado inestables para vivir como desean, sino que viven como comenzaron. Séneca. Hay personas que nacieron pobres, viven, se mantienen y mueren en la pobreza. Son lamentablemente las personas que conforman la clientela de los gobiernos populistas, gobiernos que con sus dádivas obtienen el apoyo de las masas populares, se mantienen allí en el gobierno, se mantienen ahí en el poder, sin ninguna transformación económica ni social que beneficie verdaderamente al pueblo. Porque con esas dádivas temporales, no se exhorta a las personas al trabajo, a la actividad, sino que su actitud hacia la vida es esperar que llegue desde el gobierno lo que ellos deberían producir. Esto es lo que podríamos llamar una política de inacción para que todo quede igual. Así se mantiene y se sostiene el subdesarrollo y el atraso de los pueblos, mientras un pequeño grupo se aprovecha de las riquezas del país, explotando sus riquezas naturales, explotando negocios para su beneficio personal y aprovechando las altas comisiones que se logran y se reparten en la compra de los bienes importados, supuestamente para beneficiar al pueblo. Esta es la mejor política para mantener países en el atraso y en la pobreza. Utilizar los recursos del Estado para regalar comida, regalar uniformes y útiles escolares, mientras los representantes hacen largas colas y la gran población se empobrece, ya que generalmente toda esa comida que se reparte, todos esos útiles escolares que se distribuyen entre las escuelas públicas es importada. No se produce en el país, no genera empleo en el país, sino que genera riqueza y empleo en otros países. Genera riqueza, empleo en el extranjero desde donde se importa. En cuanto a los trabajadores nacionales, por la inacción y la falta de trabajo, porque no hay empresas que produzcan bienes, porque todo lo que se consume es importado y lo pagan y lo regalan el Estado. Y como no hay empresas porque no se invierte, no hay fuente de trabajo y así no hay salario, no hay sueldos, no hay inversión, no se genera ingreso de ningún tipo. Entonces, aquí
en esta realidad trágica que hemos referido, las mayorías viven en el seno de la pobreza como nacieron o como comenzaron, como dice el filósofo, pero no por deficiencias, no por deficiencias personales, ni por inconsistencias, ni mucho menos por falta de esfuerzo, individual, sino porque la realidad del país no les permite, por más que los individuos lo intentaran. Pero este no es el caso concreto que Séneca plantea. El filósofo, en su cita, se refiere a esas personas que en una sociedad donde la economía funciona normalmente, donde hay fuentes de trabajo, donde la administración pública funciona organizadamente y los cargos se otorgan por concurso, es decir, que solamente los más calificados y con los credenciales suficientes son los beneficiarios de los cargos públicos y de los ascensos, donde los contratos de obras públicas se otorgan por limpias licitaciones abiertas entre empresas privadas calificadas, donde el ingreso de estudiantes a las universidades públicas se organiza mediante un sistema limpio de concursos y donde el ingreso y ascenso de profesores universitarios es mediante estrictos concursos abiertos de oposición. Entonces, en un ambiente como este, una persona tiene opciones ciertas de trabajo y de ejercer su profesión y sus habilidades ya aprendidas en la universidad, en la escuela artesanal. Y como dice el filósofo, piensa en aquellos que no por deficiencias o por inconsistencia, sino por falta de esfuerzos, son demasiado inestables para vivir como desean, sino que viven como comenzaron. En este caso, es la propia persona que por no hacer un esfuerzo, por negligencia, por causas únicamente y debidas a su propia persona, se quedan nadando en la pobreza, como nacieron, como dice Séneca, porque en una sociedad bien constituida, una persona que se ha preparado para ejercer un trabajo y se esfuerza en ejercerla y lo ejerce bien, no solo sale de la pobreza definitivamente, sino que progresa y se sitúa como miembro emblemático de una sólida clase media, con sus necesidades fundamentales y complementarias plenamente satisfechas, que es lo que se aspira en una sociedad moderna. Así concluimos, queridos hermanos, queridos amigos, mi estoicismo de hoy. Los invito para mañana y les doy las gracias por acompañarme. Hasta mañana.